Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Miguel Ángel Velázquez Ayala. Hoy voy a presentarles un tema que define el futuro o rumbo de cualquier empresa que tiene en su roadmap el objetivo de expandirse, el proceso de la internacionalización. ¿Se han preguntado alguna vez cómo empresas como Nike, McDonald's o Zara o Samsung lograron expandirse desde su país de origen a convertirse en líderes mundiales? ¿Cómo una pequeña empresa de moda se convirtió en la mayor minorista de textiles del mundo? La respuesta no es suerte, no es casualidad. La respuesta es la planificación. En los próximos minutos vamos a descubrir exactamente cómo funciona este proceso. Veremos qué información necesita una empresa, cómo analiza mercados, cómo toca decisiones estratégicas y por qué esto es crítico para cualquier empresa que quiera crecer. Comencemos. Lo primero que tenemos que entender es qué significa exactamente internacionalización. Internacionalización es el proceso mediante el cual una empresa expande sus operaciones más allá de su país de origen, lleva sus productos y servicios a mercados extranjeros, buscando satisfacer las necesidades de los consumidores en los diferentes países del mundo. Pero aquí es importante no simplemente abrir una tienda en el extranjero o enviar productos y esperar a ver qué pasa. La internacionalización real requiere, uno, planificación cuidadosa que hace referencia a estudiar el mercado antes de entrar. Dos, investigación exhaustiva. Esto requiere entender los ¿Qué es lo que necesitan los consumidores allá? ¿Cuáles son sus necesidades? 3. El análisis estratégico es responder las preguntas: ¿es viable? ¿Tenemos recursos? ¿Hay competencia? Y el resultado, cuando se hace correctamente, es extraordinario. Mayor crecimiento, diversificación de riesgos y significantes. Mayor rentabilidad. Ahora bien, ¿cómo comienza este proceso? Por dos modalidades fundamentales. Primero, la exportación. Cuando una empresa exporta, está haciendo exactamente lo que la palabra dice: llevar afuera. Está enviando productos manufacturados en su país hacia mercados extranjeros. Un ejemplo común y realista es cuando de México se exporta el tequila hacia otros países como Estados Unidos, o por ejemplo cuando Brasil exporta café a Europa, en otros casos cuando España exporta jamón hacia Asia. Esos son algunos ejemplos básicos de la exportación. ¿Cuáles son los beneficios para exportar? Primero, aumentar las ventas. Si tu mercado local es de 50 millones de personas, pero exportas, accedes a miles de millones de consumidores potenciales. Segundo, si logras que la economía sea de gran escala, esto significa que cuando produces mayor cantidad, el costo de producir cada unidad baja. Es como comprar al por mayor. Tercero, diversifica riesgos. Es decir, no dependes de un único mercado. Si tu país entra en una recesión, tus clientes en el extranjero te sostienen. Por otro lado, la importación. Importar es lo opuesto a los a la definición de exportar. Es decir, en vez de que salga el producto, aquí se tienen que traer productos de otros países, hacia tu país.
Las empresas importan por razones muy variables en algunos casos específicas. 1. El precio. Pueden obtener mayor productos a un valor más accesible o a un menor precio que el que se puede conseguir dentro de nuestro país. 2. Calidad. Buscan productos de mejor calidad que los que están disponibles localmente. Y número 3. La disponibilidad. Necesitan materiales o productos que literalmente existen en su país o en el país donde se quiera importar. Por ejemplo, una fábrica de electrónica en México que importa chips de Taiwán porque no se fabrican en México. Si para sus procesos estos chips son importantes, pues tiene la necesidad de importarlos como tal. Ambas modalidades de tanto importación como exportación son formas de comercialización interna y se da entre dos o más países. Ahora bien, imagina que una empresa mexicana con un excelente producto, con un precio competitivo, buena calidad, decide, vamos a exportar a Estados Unidos. La empresa llega con su producto a Estados Unidos y por X motivo fracasa. ¿Por qué sucedió esto? Simplemente porque cometió el error que muchas otras empresas toman y es aventarse sin la información adecuada. No investigó si el mercado era lo suficientemente grande, no estudió la competencia, no entendió las preferencias de los consumidores y simplemente envió los productos sin estudiar el mercado. La información es un recurso más valioso que una empresa puede recopilar. Por eso, en el lado izquierdo tenemos la información interna que es básicamente lo que la empresa tiene. ¿Cuál es nuestra capacidad de producción? ¿Tenemos suficientes recursos físicos, tanto recursos financieros? ¿Poseemos la tecnología necesaria? ¿Cuál es nuestro inventario? Y sobre todo, ¿podemos logísticamente manejar entregas internacionales? Esto es muy importante. Estas preguntas son críticas porque de nada sirve tener un mercado perfecto si tú no tienes la capacidad de servirlo. Y en el lado derecho tenemos la información externa, que es lo que hay allá afuera. Y hace referencia a cómo es el mercado internacional donde requerimos entrar, quiénes son nuestros competidores, cuáles son las tendencias, qué regulaciones existen y cómo funciona la distribución. Una empresa que recopila esta información antes de tomar decisiones reduce exponencialmente sus riesgos de fracaso. Entonces, ¿cuál es la información específica que necesita analizar? Hay 4 factores clave que toda empresa debe analizar antes de entrar a un mercado internacional. Factor 1. El tamaño del mercado. ¿Cuántos consumidores potenciales hay en este país? Imagina que estás considerando 2 países para exportar tus productos, país A y país B. El país A tiene 50 millones de habitantes con crecimiento económico de 10%, por así decirlo. Mientras el país B tiene 2 millones de habitantes con un crecimiento del 0%. ¿Cuál elegirías? Obviamente el país A. Tiene 25 o 30 o 40 veces más consumidores potenciales que el país B. El factor número 2 hace referencia a las características del consumidor. ¿Cuál es el ingreso promedio?
¿Cuáles son los hábitos de compra? ¿Cuáles son las preferencias culturales? Por ejemplo, si eres una marca de lujo, te interesa entrar en países donde la gente tiene dinero, tiene poder adquisitivo. Si eres una empresa que tiene productos básicos, necesitas países donde hay un volumen de consumidores grande para poder obtener estos, ¿no? Y por ejemplo, para el factor 3 se hace énfasis en la competencia, es decir, quiénes compiten en ese mercado, cuántos son, qué tan fuertes son. Una empresa no quiere entrar a un mercado saturado donde hay 20 competidores, y obviamente donde la competencia puede ser más dura que donde a lo mejor solo hay 3 o 4 competidores y la competencia es un poquito más accesible o los competidores son un poquito más débiles. En el factor número 4, las condiciones legales y económicas. ¿Cuáles son los aranceles que tendré que pagar? ¿Qué regulaciones rigen mi producto? ¿Es política o económicamente estable? ¿Está económicamente estable el país? Por ejemplo, un país con inflación del 100% es riesgoso. Un país con inestabilidad política es riesgoso. Un país donde no puedes repatriar tus ganancias es un problema. Estos 4 factores son la base del análisis, pero luego viene el proceso de la decisión. El proceso de la selección del mercado meta. Una vez que la empresa ha recopilado información sobre posibles mercados, digamos que investigó 5 países diferentes, llega la pregunta del millón. ¿En cuál de estos 5 países entra mi empresa? Para responder esto de una manera sistemática y no basada en la intuición o corazonadas, la empresa sigue un proceso que tiene 4 pasos claramente definidos. Paso 1, la investigación de países. Aquí se investiga cuál es el PIB del país, cuál es la población, cuál es el ingreso per cápita, cuál es la estabilidad política y cuál es la tasa de inflación. Este paso nos da una radiografía general del país. Es como cuando entrevistas a alguien para un trabajo, primero ves si cumple con los requisitos básicos. En el paso número 2, el análisis del mercado. Ya decidimos que el país es viable, pero ¿es nuestro mercado viable? ¿Cuál es el tamaño específico de mi mercado? ¿Quiénes son mis competidores directos? ¿Cuáles son los precios y cómo funciona la distribución ahí? ¿Cuáles son los canales disponibles que puedo utilizar? Este es un análisis mucho más específico, ya no hablamos del país en general, hablamos de una industria en este país. Paso 3, evaluación y comparación. Ahora tenemos información detallada sobre 5 países, ¿cómo los comparamos objetivamente? Las empresas usan herramientas. Aquí voy a mencionar 2 herramientas, cuadrículas y matrices de riesgo. Las cuadrículas son tablas donde asignamos puntuaciones a factores importantes. Un país podría tener una puntuación de 8 en un tamaño de mercado, pero 4 en la estabilidad política. En cuanto a las matrices de riesgo-oportunidad, es donde vemos el balance entre el riesgo potencial, que puede salir mal, y la oportunidad de ganancia, qué tan rentable es. Para el paso número 4, la decisión final, con toda esta información sistematizada, el equipo ejecutivo toma la decisión, selecciona el mercado más atractivo según los objetivos de la empresa. Y aquí es la clave que quiero que recuerden. Toda esta información que recopilan, datos, estadísticas, análisis, no se recopila para llevar registros o llenar carpetas o hacer reportes bonitos.
Se recopila para tomar decisiones estratégicas para determinar el futuro de la empresa. Ahora, déjame mostrarles un ejemplo real de una empresa que hizo esto perfectamente. Estoy hablando del caso de éxito de Sara. Quiero contarles sobre la historia de Sara. Sara comenzó como una pequeña empresa en Galicia, España, una región de Europa, una empresa local de moda. Hoy en día Sara tiene tiendas en más de 90 países y es mayorista y minorista de moda del mundo. ¿Cómo lo logró? ¿Suerte? No. Mejor producto, no necesariamente. ¿Precio más barato? Tampoco. Entonces, ¿qué estrategia de información o análisis utilizó? Información recopilada. Sara investigó meticulosamente, identificó mercados con alto poder adquisitivo: Europa, Estados Unidos, Japón, México. Estudiaron las tendencias de moda a nivel global, no solo en España, sino en todo el mundo. Evaluaron la infraestructura de transporte para mover eficientemente la ropa. ¿Cómo adaptó? En Estados Unidos enfatizaron diseño minimalista. En Japón representaron los estándares de calidad muy altos de esa cultura. En México adaptaron tamaños y colores a las preferencias locales. ¿Qué resultados obtuvo? La presencia en más de 90 países y fue líder mundial en el fast fashion, mayor minorista de moda de todo el mundo. Esto no fue suerte, fue planificación rigurosa e información exhaustiva. ¿Y por qué una empresa haría todo esto? ¿Cuáles son los beneficios reales? Ventajas de la internacionalización. Hay 4 ventajas muy concretas que una empresa gana al internacionalizarse. Ventaja número 1. Ampliación de mercados. Si eres una empresa en México con el mercado local de 50 millones de consumidores, cuando te internacionalizas accedes a 8 billones de consumidores en el mundo. ¿Entiendes tal diferencia? Es exponencial. La ventaja número 2, economías de escala. Cuando produces más cantidad, el costo es producir cada unidad baja. Un fabricante de autos necesita producir millones de vehículos para mantener costos bajos. Un solo país podría no ser suficiente, pero si accedes a mercados internacionales, accedes a volúmenes enormes. Ventaja número 3. Diversificación de riesgos. Si tu único mercado es tu país y ese país entra en recesión, tu empresa sufre. Pero si tienes clientes en 5 países y uno entra en crisis, los otros 4 te sostienen. Es logística básica de inversiones. No pongas todos los huevos en un solo canasto. Y ventaja número 4, crecimiento y rentabilidad. Más mercados, más ventas, más ganancias. Y así de simple. Bien, ahora hay algo que quiero aclarar. La forma en que una empresa se internacionaliza depende de cómo piensa. No todas las empresas piensan igual y eso afecta cómo se internacionalizan. Aquí tenemos 3 enfoques diferentes. El enfoque etnocéntrico literalmente significa centrado en mi grupo. Una empresa etnocéntrica cree que su país y su forma de hacer negocios es superior a todos los demás. Resultado:
usa la misma estrategia en todos los mercados. No se adapta, no modifica, asume que lo que funcionó en mi país funcionará en cualquier otra parte. Frecuentemente tienden a fracasar porque ignora las diferencias culturales críticas. El segundo enfoque, el enfoque policéntrico. Este dice, cada país es completamente diferente. Resultado, la empresa adapta radicalmente su estrategia por cada mercado. Productos diferentes, precios diferentes, mensajes completamente diferentes. El problema puede ser inconsistente debido a que los mercados se confunden, pensando, ¿eres la misma marca? El tercer enfoque destacado es el enfoque geocéntrico. Este es el ganador, representa lo mejor en ambos mundos. Una empresa geocéntrica piensa, voy a mantener la consistencia global en mi marca y mi esencia, pero voy a adaptar localmente donde sea necesario. Ejemplo, Coca-Cola es geocéntrica. Globalmente es Coca-Cola mismo, tiene el mismo logo, mismo branding, pero en Japón venden Coca-Cola de cereza, en México venden Coca-Cola cero, y aquí hay una adaptación local dentro de la visión global. Esta estrategia funciona. Las empresas geocéntricas típicamente tienen más éxito. Bien, llegamos a la conclusión. Permíteme resumir en dos ideas claves. 1. La internacionalización no es una decisión impulsiva. No es tengo un buen producto, lo voy a exportar y que pase lo que pase. La internacionalización es una decisión estratégica que requiere planificación rigurosa, análisis exhaustivo, información de calidad. La idea número 2. Las empresas que se preparan adecuadamente tienen una entrada a mercados internacionales exponencialmente con mayor probabilidad de éxito. En un mundo cada vez más globalizado, en una economía cada vez más interconectada, la internacionalización ya no es opcional para las empresas, es una necesidad. Y ahora saben cómo hacerlo correctamente. La pregunta es, ¿qué empresa será la próxima en tomar la decisión estratégica de expandirse al mundo? Espero que hayan aprendido tanto como yo disfruté presentando este tema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.